La CIA era la que marcaba las pautas de los guiones que tenían que hacer. Somos bélicos por ADN, porque estamos aquí para sobrevivir. ¿Okay? Y eso nos mola. Y eso nace desde los gobiernos americanos que fueron siguiendo para tener a la gente ocupada y no pensar mucho. ¿Qué hace Netflix? Se compra y se hace sus cines en Estados Unidos para estrenar sus películas, para decirle a Cannes, que te ha estrenado mi película, ¿vale? Que las teles en abierto han perdido fuelle, han perdido ingresos publicitarios y tienen cada vez menos dinero, que los gobiernos nos manipulan. Ahora mismo hay todo un movimiento globalista. ¿Tú crees que cualquier político que se levanta por la mañana, la primera cosa que piensa desayunando y dice, hostia, ¿qué puedo hacer por el pueblo español? Que es un país de intereses y de envidias. Todos nacemos y somos programados, dependiendo de dónde vivan. Dice mejores programaciones y peores. Los que programan de forma religiosa, de forma política, tú vas programado. Ten en cuenta que hay ahora mismo, en el cambio de paradigma, un nuevo personaje que se llama Atahualpa Kon. Bienvenidos, estamos aquí otra vez con Enrique, otra colaboración más. Esperemos que no sea la última, que sean muchos más. Y Enrique, vamos al lío. Hoy tenemos con nosotros a Paco Rodríguez, productor. Vamos a empezar, Paco, preséntate un poco, cómo fueron tus inicios, de dónde vienes, coméntanos un poco sobre ti. Bueno, pues yo vengo del mundo profundo de Andalucía, vengo de un pueblecillo de Dólar donde son mis padres, y yo viví la inmigración, entonces me tiré 14 años en Francia y eso pues no hay mal que por bien no venga, y eso simplemente te da otra visión del mundo mucho más amplia. Y a partir de ahí te da otro idioma y te da otro pensamiento. Y eso a mí me ha permitido tirarme después 8 años. Hablo del aspecto idiomático. El saber francés, ser bilingüe. Después fui trilingüe con el inglés. Y ahí tuve una oportunidad de un trabajo, lo más, que es estar dispuesto a viajar en cualquier momento a cualquier país del mundo. Es buena premisa, ¿no? Sí. Y ahí me tiré 8 años viajando por el mundo. Y lo que hacíamos habitualmente era vender pool y reportajes por el mundo. ¿Okay? Esos 8 años los superé y a los 30 quería volver a España, quería sentarme y pues estabas todo el día viajando, pateé 40 países. Pues quería sentarme ya en España y de ese mundo más de publicidad, de periodismo y tal, quería producir documentales. Entonces me vine aquí con un colega de Granada, Antonio Valverde, montamos una productora para jugar a productores de documentales, ¿no? Y el documental primero era Memorias del Andaluz, que era que nos queda vivo todavía en España de 8 siglos de influencia árabe y sobre todo musulmana. Entonces, nos dedicamos a montar un proyecto, nos tiramos un año montando el proyecto, viajamos a Marruecos, viajamos a Túnez, Argelia, Francia, en fin, donde estaban realmente los moriscos que se expulsaron. Y ahí nos tiramos 2 años, una ruina, nos fundimos un montón de dinero y apareció la guerra del Golfo. Con lo cual todo se replegó, todo lo perdimos y no hay nada mejor perder para aprender y emprender. Volver a renacer. Volver a renacer. Hay gente que no concibe el fracaso como parte de un emprendimiento. Pero eso yo creo que viene de las raíces católica, apostólicas romanas que tenemos, y es el sentimiento de culpabilidad que tenemos inculcado, y si tú fracasas es por tu culpa. No, tú puedes fracasar por un contexto, un mercado, una competencia feroz, dependiendo si te estás moviendo en un entorno más azul que rojo. Un océano azul es cuando tú llegas con una idea brillante, nadie la tiene y estás solo. Y ahí te forras. A venir con algo que ya es competitivo a muerte y te tienes que hacer un sitio en el mercado. Claro. Entonces eso ya depende del enfoque que tú le des en el emprendimiento. Pero ¿usted comparte la idea de que todo está inventado? Por supuesto. Casi, no diría todo, porque no vamos a ser... ya casi todo. Y lo que hacemos simplemente como humanos, siglo tras siglo, le damos una vuelta de tuerca. Pero le damos una vuelta de tuerca a todo. En mi mundo del cine, no es que diría que todas las historias están contadas, pero la gran mayoría de las historias están contadas y lo que hace cada uno es darle otra forma, otra óptica, desde otro prisma
Y yo puedo ver la guerra civil desde la perspectiva de un niño o de un abuelo o de un tipo que se tiró 30 años en una pared. Eso depende cómo yo lo quiera enfocar, pero sigue siendo la guerra civil. Sí, los distintos puntos de vista que le puedas dar a cada trabajo pueden variar. A lo mejor el tema es el mismo, pero puede variar mucho, sobre todo la vista que llega al espectador. Exactamente. Entonces, resumiéndote un poquito, no quiero... Sí. De ahí me monté una productora con mi socio, la cagamos durante 2 años, perdimos un montón de pasta y ahí yo vi un filón por unos paisanos granaínos que tenían 2 documentales sobre Granada, que se llama La Alhambra y era sobre la luz de Granada y sobre el agua. Nos fuimos a un mercado que era en San Sebastián, no me acuerdo cómo se llama el mercado, y ahí vendimos a Televisión Española. Y ahí dije, hostia, aquí parece que puede haber un sitio de negocio. ¿Por qué no vendemos antes de producir? Y conocemos mejor el mercado antes que ponerte a producir, porque aquí hemos querido producir sin saber muy bien cómo financiar y cómo después vender. Entonces ahí nos metimos, Antonio y yo, en la venta. Entonces nos fuimos a un megamercado que es el MIPCOM en Francia. Y como yo hablaba idiomas, pues me movía con solvencia. Mi paisano granaíno, que solo hablaba granaíno, pues al primer día estaba aburrido porque estaba ahí más perdido que la una. ¿Ok? Y ahí abrí camino con el tema de la distribución nacional e internacional. Y en lo internacional, cuando hice un mailing para captar más material, ahí es donde vamos al asunto. Me llegó un tal Cruz Delgado, mítico del Quijote, los trotamúsicos y tal, a darme su catálogo a alguien que no era nadie. Yo no era nada, ni nadie en el mercado. Y el tipo, pues, lo convencí y me dio su catálogo. Y me fui a Mónaco, a otro mercado, y ahí empecé a vender. Y ahí me di cuenta que la animación, comparado al corto que vendía, documental español, cine español, dificilísimo vender. Pero la animación sí. Y también tenemos que tener en cuenta que la animación va a un público mucho más amplio. La animación no muere con el tiempo prácticamente, ¿okay? Salvo que sea blanco y negro. Entonces, tú estás produciendo una obra que no es aquí te pillo y que te mato y al año ya es caduco y tal, que es como la imagen real. Y la imagen real pasa el tiempo. En la animación pasa poco el tiempo. Después, en animación hay menos censura mental porque un niño virgen es virgen en Kuala Lumpur, en Honolulu y en Buenos Aires. Es el mismo niño. Claro. Un tipo como tú, Enrique, ya estás contaminado, tío. Que vaya. Estamos contaminados por la cultura que tienes, por los registros que tienes y por lo que a ti te guste y no te guste. Sí, lo que te han ido inculcando y la vivencia que has tenido. Según lo ha mamado, piensas de esa. Eso es. ¿Pero no consideras que el público infantil, al ser más virgen, es mucho más manipulable a través de dibujos? Claro que es manipulable. De hecho, ahí también yo he visto en estos 20 años cambiar realmente las reglas de juego frente a una audiencia infantil y progresivamente protegerla cada vez más. En los países donde toman conciencia de la protección hacia la infancia, porque tú estás manipulando. Entonces, bueno, los youtubers, que sois youtuber aquí, pero antes del youtuber, pues aquí había un fenómeno. En los 90 se producían muchas medias horas de animación. Casi todo era medias horas. Sí. ¿Ok? Formato bueno para contar una buena historia. Pero en el 2000, países como Reino Unido, Francia, Italia, incluso después Francia, España, vienen a limitar la publicidad en el contenido infantil. Entonces, tú no puedes meter una publicidad dentro de media hora. No puedes cortar el contenido. Tiene que ser fluido y no corte. Entonces, ¿qué se inventan? Los 13 minutos. Claro. Entonces, empezamos a tener series de 13 minutos. Para cortar, echa la ley, echa la trampa. Exactamente. Entonces ya tengo más cortes publicitarios. Sí. ¿Que puedo desde el inicio los títulos y al final? Pues nada. Y posteriormente viene al origen. Yo veía Popeye los 7 minutos. Sí. Todos los Looney Tunes eran de 7 minutos. ¿Recordamos? Sí. Pero eran porque lo hacían así, no por otras razones publicitarias. Pues aquí aparecen los 7 minutos. ¿Por qué? Porque ya son en media hora televisiva lineal. Estoy hablando de lo lineal. En plataforma la duración importa poco. En lo lineal sí, porque siguen una parrilla y hay que meter en las franjas. Claro. ¿Okay? Entonces son siempre medias horas. Pues inventan los 7 minutos, ya tienes 3
bloques de 7 minutos, pues fíjate, ya tienes 7, 8 anuncios que le has clavado al niño, ¿vale? Y cuando ya viene YouTube, y yo tuve varias series monetizadas en YouTube, y cuando llega el 2018 cambian el algoritmo y sobre todo se ponen súper duros con el contenido preescolar. Sí. El contenido infantil, tú ya no podías meter publicidad directamente. Pero es que ni publicidad, ni al inicio, ni al final, ni nada. Nada de O publicidad. sea, no se podía monetizar. No se podía monetizar. Entonces, de tener de golpe un modelo de negocio que te está monetizando bien y a nivel infantil, chico, lo que mejor funciona a nivel infantil en YouTube son clips musicales. Hay gente que conozco, amigos míos, que están forrados haciéndose clips musicales. Desde Londres, desde Israel, desde Argentina, hay unas plataformas en YouTube que hicieron mucho dinero en su momento. Pero después cambiaron el paradigma, el algoritmo, la no publicidad, tan jodido. A reinventarse, ¿no? Ahora con la evolución de esos dibujos animados, cuando antiguamente en mi época, no sé, Enrique, un poquillo más joven que yo, pero en mi época... Un poco bastante. Eran los dibujos más bélicos, digamos, eran dibujos de anime, de manga, donde las batallas bélicas y todo eso estaba más permitido. Hoy en día lo que se ven son dibujos mucho más infantilizados. ¿Esa evolución crees que es debida a que la industria no quiere o están vetando ese tipo de dibujos animados con cierto carácter violento? Totalmente. Vamos a ver. El tema japonés ha entrado en ciertos países y en otros no. Sí. El tema Pokémon y otros nunca entraron en los países escandinavos, que ahí ellos tienen una mayor protección a la infancia y lo prohibían. Yo mi preescolar lo vendía como panecillos en Escandinavia. Ahora, vete a vender algo violento allí, no te lo van a permitir. Entonces, primero es la sensibilidad que tenga cada país frente al contenido que le van a dar a su gente. Entonces, hay momentos que ancha es Castilla. Francia fue ancha es Castilla y Italia por varios distribuidores que encontraron la pólvora trayéndose dibujos animados japoneses por 4 duros, que ni los japoneses en aquel entonces, estoy hablando de los 80 y 90, pensarían que fuera de su mercado local tendrían ahí un mercado brutal, ¿ok? Entonces se encuentra el filón, y aquí hay varias empresas en España y en Francia e Italia que importan mucho japonés. Y ahí entran en cadenas donde todavía no estaba, estoy hablando de los 90, 80, 90, sobre todo el 90, donde había la censura, que después a partir del 2000 se impone. Entonces sí, cada día más lo políticamente correcto. Pero de hace años, Sí. Años, y sobre todo en países como Estados Unidos, donde había inicialmente una concienciación, aunque yo hice preescolar para la gente de Children's Television Workshop, pero era para Cartoon Network. Porque Cartoon Network, en los 90, la FCC, que es el organismo regulador de las telecomunicaciones en Estados Unidos, deciden que Cartoon Network es demasiado violento y le obligan a Cartoon Network reducir la violencia y le obligan además tener 3 horas semanales educativas. Y es ahí donde yo encaje con mi preescolar y tal, ¿vale? Sí. Entonces, sí, se va intensificando y cada día se hace más políticamente correcto. De hecho, te hablo ya incluso en los 90, cuando hacíamos Coqui, la serie esta que te hablo, con ellos, todo lo hicimos aquí, lo hicimos en Barcelona, pero los guiones los escribieron ellos. Y nos censuraban los storyboard. Por ejemplo, tú no puedes marcar con el dedo, tú no puedes ir al baño. Hay un montón de un decálogo que tienen del buen comportamiento y lo políticamente correcto, como la BBC. También la BBC tiene una censura sobre ciertas actitudes del personaje que no pueda tener. Pingu, por ejemplo, que es un preescolar que conocerás, Pingu era 4 capítulos, 5 fueron censurados en la BBC. Pingu, yo he crecido con Pingu. Pues eso te digo, pero censuraban. Hay 5 capítulos de toda la larga serie de Pingu que fue censurado. Yo Pingu no lo pillé, la verdad. ¿No pillaste Pingu? Buah, no dibujos míticos. Bueno, dibujos eran de plastilina. No tiempo de verlo todavía, ¿no? Eran de plastilina y no hablaban, solo hacían... Es otra cosa, Manuel, que mis preescolares, otra cosa que aprendí,
es que iban sin diálogos. Sí. No los hacías hablar. ¿Por Claro. qué? Porque no ibas a llegar a ciertos mercados. Por ejemplo, Portugal, si hablasen mis personajes, no entraría. ¿Por qué? Porque es un preescolar, no lo puedes subtitular, porque el niño preescolar no puede leer. Exactamente. Entonces no puedes subtitular. Entonces, o va doblado o no va doblado. Entonces, países escandinavos, Bélgica, Portugal, los pequeños países desarrollados, no tenían presupuesto para doblaje. Eso es. Entonces, no te lo compraban. Entonces, yo ante eso dije, nada, lo voy Sí, silent. mejor evitar una parte de ella. Y entonces se vendió mucho mejor. Esa era la pregunta que me hacía yo cuando usted hablaba de que iban a vender a Mónaco. Entonces yo decía, si lo producían en España, a la hora de verlo en Mónaco usarían doblaje de voz, pero ya veo que no. Pero, ¿cuál es el arte de transmitir un mensaje sin voz? El arte es el director. Uno, el guionista, pero sobre todo el director. Ese es el arte. Y yo estoy hablando eran cápsulas de 5 minutos. Hacer un largo, sin diálogos, que hay ahora mismo a mí no me ha gustado para nada, pero hay una película sin diálogos ahora mismo que va a los Oscar, que se llama Joy Robot o Robot no sé qué, no me acuerdo el nombre. Pues nada, esta va a los Oscar, esta va sin diálogo, es una película de 80 minutos, una castaña grande como un piano, en mi opinión. Pero hay gente que ahora mismo que están haciendo pajillas mentales con ella, ¿no? Directamente, pero hay de todo en la vida. Sí, bueno, tiene que tener cabida todo, pero que llegue una película de esa magnitud, como tú dices, que no tiene diálogo, que llegue a un Oscar. No llega al Oscar, está nominada para poder llegar al Oscar. Y ahora está en los Goya también y estará en varios premios. Y ha tenido un premio europeo de la mejor animación. Pero también está el mundo arty, de artisteo, y el mundo comercial. Son dos mundos muy diferentes. Bueno, tú te has movido en los dos mundos, ¿no? Yo siempre he ido hacia el mundo comercial a hacer pasta, tío. No a mirarme el ombligo. Muerto de hambre. Bueno, para ser productor, como hemos hablado antes fuera, tienes que tener dotes de comercial para llegar a negociar todos tus productos, ¿no? Vamos a ver, un productor, ante todo es un vendedor. Sí. Muchos de mis proyectos, nosotros lo que hacíamos es prevender un proyecto. ¿Qué quiere decir prevender? Estás vendiendo sobre proyecto, no a proyecto acabado. Entonces, fíjate la dote de comercial que tienes que tener a ir a vender humo. Porque nosotros hemos sido y somos vendedores de humo, somos vendehumos. Es decir, yo te hago creer que esto va a existir y por eso te hago firmar un contrato y me precompra esta obra y me paga el 20% de la licencia. Hay que tener ahí, sí, que ser bueno. Hay que ser bueno para eso. Entonces, en lo comercial siempre hay un sistema de preventas. Se prevente antes de producir. Una vez que ha producido, entregas. En cine y en televisión también. En arte, no. Yo quería saber, por ejemplo, usted habla de que gracias a que hablaba 3 idiomas, ha podido viajar por el mundo vendiendo sus producciones. Pero en ningún momento ha hablado de ningún tipo de formación. ¿Usted se formó para poder realizar esas animaciones o de alguna manera? No. Nada. Nada. ¿Y cómo usted comenzó a hacer eso? Para mí la mejor formación es hacer. Y el hacer te hace aprender, no al revés. Vamos a ver, tú puedes tirarte 5 años recibiendo teoría y teoría y teoría y teoría. La mayoría de la teoría que nosotros podemos adquirir, cada año la vamos olvidando porque no la estamos practicando, no la estamos poniendo en práctica, ¿vale? Ahora bien, si yo te tiro a una piscina, ¿qué haces? Intentar flotar o salir o nadar. Sobrevivir, moverte, sobrevivir. Te puedes ahogar y tal, te puedes regar al bordillo y tal, pero te mueves, tío. Hay una motivación brutal dentro de ti. Entonces, si a mí me tiran, y yo venía en un mercado internacional vendiendo publireportajes, si a mí me tiran a un mercado internacional a vender licencias, que si tenemos tiempo hablamos de ello, que es mega complejo. No es nada fácil entender lo que es una licencia de cine o de televisión o de plataforma. Y puedes vender una obra por 100 euros, por 1.000 euros, por 10.000 euros, por 100.000 euros, por 1.000.000 de euros, y es la misma obra. O sea, tiene el valor que cada uno le quiera poner. Sí y no.
¿O el mercado? ¿O depende del Primero, mercado? depende del mercado. El precio de una licencia televisiva o cinematográfica va a depender de muchas cosas. Por supuesto, de tu contenido, del valor de tu contenido, del elenco que tengas detrás y la gente artística que tengas detrás. Esa es una premisa. Si tienes un matao director que lo conocen solo en su pueblo, lo tienes crudo. Claro, pero yo me refiero a si usted tiene una serie, ¿en España se la pagan a 100.000 y en Mónaco también? ¿O aquí puede ser que se la paguen a 100.000 y en Mónaco a 1.000.000? Entonces, vuelvo al origen. Vale. La obra. Sí. ¿Qué formato tiene? ¿Quién está detrás? ¿Vale? Y después, ¿qué presupuesto estamos hablando? No te voy a pagar lo mismo una película de 2 kilillos que 200 kilillos. No es lo mismo. Entonces hay un valor de producción que tú puedas tener. No es como una animación japonesa muy, muy limitada a una animación Disney súper currada. O de Pixar o de quien sea. No es lo mismo. ¿Vale? Puede vender al país. Por ejemplo, no es lo mismo venderle a Alemania que venderle a Bélgica. Son dos países muy desarrollados. Ahora, Alemania tiene 80 y pico millones de habitantes y el otro tiene 8 millones de habitantes. 10 veces más. Pues ya tenemos una diferencia de población. Porque la caja que voy a hacer en Alemania no es la misma que voy a hacer en Bélgica. ¿Ok? Después dependerá a quién le estoy vendiendo. Si estoy vendiendo para salas de distribución, si estoy vendiendo una televisión, si estoy vendiendo una plataforma y en qué ventana de explotación. Porque las ventanas de explotación están basados, que están muriendo, las ventanas de explotación van de menor audiencia a mayor audiencia. Para entendernos, yo antes le vendería a Canal Plus y después iría a Televisión Española. Primero a la televisión de pago, después a la televisión en abierto. Antes el DVD y después la televisión de pago y después la televisión en abierto, si tengo potencial de DVD. Entonces se sigue unas ventanas de explotación y una película puede tardar de 5 a 7 años en explotarse en todas sus ventanas si logra llegar a esas ventanas. Después dependerá si es un país rico, si es un país pobre. ¿Ok? Entonces, según todos estos criterios, y dependerá también si estás contratando con la televisión de mayor audiencia, así como te decía, no es lo mismo vender a La Sexta que vender a Telecinco o a Televisión Española. Dependerá también de la audiencia que tenga esa cadena dentro de su territorio. Y hay unas que tienen más o menos. ¿Ok? Entonces, son todos esos criterios que tienes que aplicar al momento de cerrar una licencia. Entonces, con el tiempo se establecen, con experiencia, unas referencias de precios. Entonces, tienes país como puede ser Centroamérica, que no te van a dar más de 100 a 200 dólares por película. Y después tienes países de 1.000, tienes países de 10.000 y tienes países de 100.000, que son sobre todo los países en Europa. Pero si, por ejemplo, un país de 100.000 se entera de que tú esa misma película la vendes a 200, ¿qué? No te pueden decir, oye, yo también quiero la película a 200. No, porque habitualmente los contratos son confidenciales, no son públicos, salvo en Francia que puedes tener algunos contratos públicos. Pero es un tema de negocio, no... Sí, si tú vendes un coche aquí en España en 20.000 y ahora te vas a Francia y lo llevas y lo vendes en 30, eso que te has llevado, ¿no? Claro. Entonces no pasa nada. Y a veces también, vamos a ver, el rollo intuitivo de un buen vendedor es su momento, como le llaman ahora aquí los influencers, los youtubers y tal, es tener el hype. Entonces, toda película tiene su momento de hype. ¿Ok? Y tienes que tener la intuición de vender y cerrar, porque siempre puedes vender más caro. Siempre. Entonces, pero a un momento hay que vender, hay que cerrar, hay que hacer caja. Y estás en un mercado y tienes que cerrar. Cuanto más tardes en vender, tienes que tener en cuenta otra cosa muy importante. Que tu contenido se va haciendo viejo, sobre todo en cine. Estoy hablando sobre todo del cine. Entonces, un contenido, ¿por qué se hace viejo? Si yo ahora tengo una película, acabo de terminar, tengo un año para ir a festivales. Top. Y un segundo año para ir a menores. Al año, yo ya soy caduco como película. Es como la verdura o el pescado. Sí. Tiene su tiempo. Y al año yo ya no puedo ir a más festivales. Aparte, piensa que más o menos se producen al año unas 3.000 y pico películas entre Europa, Hollywood, Bollywood y demás. 3.000 y pico películas. Cada año llegan como remesa. Entonces, al año tu película ya es caduca. Ya no tiene valor.
cinematográfico. Puede tener valor plataforma o tal. Después tienes que tener en cuenta también que el valor de cada una de las ventanas va a darle valor a la otra. Se van nutriendo. Es decir, yo si hago una película en España súper taquillera, ¿qué va a pasar? Voy a vender antes DVDs, ahora es TVOD, que es plataforma, pero pago por la película y descargo. Es transactional VOD. Hay una transacción de compra. Entonces voy a vender una parte. Cuando nosotros produjimos el Cid o Pinocho, tal, cuando era el tiempo bueno del DVD, que duró hasta el 2004-2005, más o menos aquí en España, por cada 1.000.000 de entradas de cine, vendías 300 a 500.000 copias, tío. Y eso era dinero. Mucho dinero. Se ganaba más dinero en el DVD que en la entrada de cine. Pues tú sabes que también este sector es un poco agrícola. Y vosotros podéis saber un poco de esto. Agrícola, ¿qué quiere decir esto? Yo como productor invierto un montón de dinero, asumo todo como cualquier agricultor, vaya a llover o no, haya fútbol o no haya fútbol. Pero ahora la verdad, cuando yo tengo que ir a llevar la película y a cosechar, me puede llegar el 20% del negocio bruto. Solo. Es decir, por cada euro me puede llegar 20 céntimos. Uh-huh. Y siempre y cuando me haya ido de puta madre. Pues si no me ha ido muy bien en la película, voy a ir a perder. Segundo, la campaña la pongo yo, no la pone el distribuidor. Y si la pone el distribuidor como antes, que la anticipaba, me la quitaba después. Con lo cual, todo el gasto de distribución me lo comía yo, tarde o temprano. O sea, de esos 20 céntimos aún le restaba más. Exactamente. Entonces yo podía encontrarme con 10 céntimos, 12 céntimos, según la campaña que haya hecho y la cuenta del gran capitán que la distribuidora podía hacerme. ¿Okay? Entonces tengamos también eso en cuenta, que es también un mundo muy parecido al que está con los tomates y los lleva al mercado. No los lleva él. Hay otros que se lo van a llevar el margen, pero bien. Yo tengo una pregunta. Hablando que has estado del tema de distribución, cuando vosotros os centráis más en canales de pago o en plataformas, es debido a que ellos pagan más, pero ¿por qué pagan más que una televisión pública? ¿Ellos tienen más ingresos a través de publicidades o porque la cuota esa genera una partición más a tu contenido que tú vendes a esa plataforma? O sea, inicialmente cada productor se mueve en su mercado local. Uh-huh. El francés se mueve en Francia, con todo el sistema francés de ayudas si tiene, nosotros nos movemos aquí y tal. Segundo, habitualmente vamos a producir para nuestro mercado local. Estoy hablando en los países que el mercado es suficiente para vivir. Uh-huh. Portugal no, Bélgica no, países escandinavos tampoco, pero hay mercados como Alemania, Francia y tal, hay 5 grandes mercados. Es España, Reino Unido, Italia, Alemania y Francia. Esos son los 5 mercados. Lo demás son peanuts, son cacahuetes que a veces... Sí, que tienes que usarlo porque estás dentro de ese mundo. Exactamente. Y estaba perdiendo el hilo de tu pregunta. Lo de las plataformas. Sí. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma. Porque todo el productor de cine, estoy hablando de cine, quiere ir a salas, ¿ok? En su mercado local. Entonces, hay 2 divergencias. Si la película es muy comercial, yo no me caso con una plataforma. Uh-huh. En todo caso, si me caso, me voy a casar una vez que yo he pasado por mis ventanas de explotación, ¿ok? Uh-huh. Y puedo dejar el mercado internacional fuera. Entonces, la burbuja de las plataformas se ha desinflado ya. Es una realidad, se ha desinflado. Tuvo su auge, Netflix y todos los demás, con unas inversiones brutales. ¿Tú sabes cuánto ha estado invirtiendo, sobre todo Netflix, que era el campeón? Que era de 15 a 20 mil millones de dólares al año. En películas. Miles de millones. Miles de millones. Que es como la sanidad y la educación española junta y sobra dinero. Ya ves. Oye, por ejemplo, La Sociedad de la Nieve, que solo han estrenado inclusive en Netflix. ¿Por qué no ha salido a cine? ¿No se le salía rentable? No, son modelos de negocio que tú eliges tomar. Como te he dicho, no, yo elijo hacerme mi película, financiar en mi país y después mover en otro mercado. Voy a otro mercado, a salas. Y cuando ya he terminado, como hablaba antes, a las otras ventanas de explotación. Pues tiene otro modelo en el mercado.
que es, tú no eres productor, tú eres un productor de servicio. Sí. Es un productor que viene a la plataforma y te contrata. Y te contrata a ti porque eres un buen productor, tienes buen talento, tienes buenos artistas y tal, y yo confío en ti. Uh-huh. Y una película de animación que se llamaba Klaus, 40 millones, contratada por Netflix, y salió 2 semanas. Netflix, cuando se gasta esa millonada, ya sean 40, 100 o 200, o si recordamos una que era el irlandés, Sí. esa otra película, ellos pagan el 100%. Es decir, la película no es tuya como producto, es de Netflix. Uh-huh. Y a partir de ahí, ellos la van a llevar a su plataforma. ¿Qué dicen ellos? Yo estoy gastándome este dineral para mis suscriptores. No la estoy haciendo para llevarla a un mercado de cine para hacer más caja y tal cual. No. Yo lo que quiero es pagar esta producción para mis suscriptores. Punto. Uh-huh. Y excepcionalmente la estrenan en salas porque también quiere llegar a Cannes, sí, y tener sus premios, tildándola como película de cine. Y ahí tuvieron hace 10 años sus más y sus menos con Cannes y demás festivales que no aceptaban películas producidas solamente para la plataforma y que no hayan sido exhibidas en salas. Entonces, ¿qué hace Netflix? Se compra y se hace sus cines en Estados Unidos para estrenar sus películas, para decirle a Cannes, jeje, que te ha estrenado mi película, ¿vale? Pero son estrenos simbólicos, no es una voluntad de hacer dinero, simbólico. Sí. Esa película de Navidad, Klaus, duró 2 semanas aquí, podía durar más. En Navidad también se estrenó El Irlandés, que también duró 2 semanas y fuera. Porque hacen un cine de verdad, pero para sus señores que le pagan. Lo que están pagando, claro. Exactamente. Entonces tú estás pagando una exclusiva mundial. Por eso han pagado muchísimo dinero. Ya no. Ya. Entonces también son políticas de plataforma que tú puedes decir, producción propia, pum, la pago yo al 100% y la tengo. Movimientos mixtos, que ya lo hay, también porque las teles en abierto han perdido fuelle, han perdido ingresos publicitarios y tienen cada vez menos dinero. Tú imagínate antes que hacían series como Isabel, aquí en España, o grandes series históricas hechas por la BBC, por France Televisión, por la RAI, y antes lo hacían ellos con su dinero de su bolsillo en su país. Ahora, pues hay un fenómeno que se han juntado las cadenas públicas grandes para hacer series en común, que antes hacían solo, ahora ya no. Y ahora mismo hay un fenómeno que se junta una televisión en abierto, tipo RAI, Televisión Española, con una plataforma. Y colabora. Y colaboran. Sí, porque si no... Porque no llegan a tener los presupuestos necesarios para hacer el valor de producción y tener el casting y la dirección que quieran tener. ¿Cómo ves que ciertas plataformas como HBO, Netflix, Amazon Prime, etcétera, lleguen a tener el monopolio sobre el mundo audiovisual? El monopolio lo tienen de hace ya, creo que desde que yo nací. Bueno, es que aquí en España, como bien sabes, las plataformas... No, hombre, el Hollywood tiene el monopolio mundial desde hace mucho tiempo. Es decir, bueno, cuando yo era niño y yo vivía en Francia y te dije que vivía yo dibujos animados en blanco y negro, la mayoría eran todos de Estados Unidos. Ya estábamos conquistados. O sea, esa es una conquista de Estados Unidos hacia el mundo cultural. Uh-huh. Tienes que pensar que nuestra visión es muy diferente de Hollywood. Nosotros vemos el contenido audiovisual como cultura. Sí, o entretenimiento, cultura, entretenimiento. No, nosotros lo vemos como cultura. De hecho, si el cine europeo y latinoamericano dejase de estar subvencionado, desaparecería. Sí, porque el cine, ese cine no tiene subvenciones de cultura. Porque lleva las subvenciones de cultura. Exactamente. Y es viable todavía, entre comillas, aunque es ruinoso, pero entre comillas, alguna que se salva, es imposible hacerlo como un modelo de negocio. Invierto 2 millones y facturo 10 millones y he recuperado y he ganado. No, tú estás súper subvencionado. Más o menos un tercio. Más de un tercio de las películas europeas están subvencionadas. Hay poco cine comercial que se hace a pecho descubierto, a pulmón, para nada, muy poco. Entonces, eso son simplemente una voluntad política de ciertos países que su gente, a través de la cinematografía,
expresen lo que sienten en ese momento, aunque no lo vea ni Dios. Que no lo vea ni Dios. Claro. Pues ahora ya no, porque estoy retirado, pero antes yo siempre hacía la pregunta, ¿qué películas españolas se estrenaron la semana pasada y qué películas se van a estrenar este fin de semana? Uf, ni idea. Entonces, tienes que ver la diferencia brutal de la susodicha cultureta o cultura europea que tenemos subvencionada Sí. al mundo del negocio, business y del entertainment en Estados Unidos. Entertainment es entretener, es entretenimiento. Y eso nace desde los gobiernos americanos que fueron siguiendo para tener a la gente ocupada y no pensar mucho. Por eso es entertainment. Vamos a entretener. Vamos a borregar a la gente. Sí. Y De manipulación. hecho, si rascas un poco manipulación, como dice Enrique, la CIA era la que marcaba las pautas de los guiones que tenían que hacer. ¿Por qué no hemos chupado tantas películas sobre Vietnam? Sí, muchísimas. ¿Y quién siempre es el más molón y el que salva al mundo? Los estadounidenses. Estados sí. Unidos. Siempre su imagen era la... Siempre es el, Sí, 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 los ¿Por qué salvadores. los extraterrestres siempre van a Estados Unidos? Por eso también se tiene tan idolatrado la figura de los Navy SEALs, de esos ejércitos estadounidenses, todas esas cosas, sí, sí. Porque además a nosotros como chavales nos pone un montón el rollo bélico. Sí, porque somos bélicos por ADN. Ujú. Porque estamos aquí para sobrevivir. ¿Ok? Y eso nos mola. Los tipos ahí maquillados en la selva y tal cual, ¿no? Pues eso nos hemos mamado un montón. Y de los pistoleros, También. Fua, El del no me he oeste. comido yo películas de pistoleros con mi y de abuelo. pistoleros en blanco y negro, El bueno, el feo y el malo. ¿ok? Y eso nosotros lo llevamos a nuestra vida cotidiana. Pues en vez de jugar a bandolero, jugamos a policía y pistolero americanos Sí. de Arkansas, tío. Sí. No de Sevilla. Todos los paquetes de pistolas que te venían con la insignia del El sheriff. sheriff. Con la insignia del sheriff. Ahí está. Bueno, Ley, no intenta- que es lo que llevan pretendiendo hacer en el mundo, que es imponer su ley de sheriff. Ellos van a arreglar las cosas del mundo. Y por donde pasan son como Atila. Lo arrasan todo y se llevan todo lo que pueden. Mm. Pero eso no lo han inculcado. Esa manera es una manera de americanizarnos, ¿no? Es un imperialismo. Sí. No es. O sea, ellos han tenido el imperialismo bélico y han tenido el imperialismo cultural. ¿Por qué tienes tejano y los tienes rotos? Porque es lo que viene en la moda. Pero el tejano, ¿sabe el origen del tejano? No. Fueron No, para los currantes, claro, porque eran más resistentes. porque eran más resistentes. Correcto, Entonces, de correcto. golpe era una cosa cutre para un señor que trabaja ahí encima de un andamio. Bueno, pero es que ahora ha cambiado tanto la cosa que ahora el que más mola es el que más ropa hecha polvo lleva, yo creo. Muchas veces lo Ya. veo por la calle. El que lleva la ropa del rastro que le ha costado 2 euros, que dices, ¿tú dónde ha salido el tío ese? Es el que de verdad socialmente... Arrastra una tontuna importante. Sí. Aparte, La arrastra, tío. pero aparte es que... Y no lo digo como por que- Manuel, que también la arrastra. Yo me lo tapo. Aparte es que como que molan, ¿no? Ahora es lo que se ve en redes sociales y esas cosas. Sí, pero bueno, vamos a ver. Para mí, cada día vamos a más hacia una tontuna colectiva masiva, tío. ¿Tú crees que mejoraremos como sociedad? No. Nunca remontaremos. La condición humana no lo permite y además lo tenemos reflejada en toda la literatura y en todas las obras visuales y tal cual. La tontuna humana no se supera, tío. La condición humana, robar, en fin, cumplir con los 10 mandamientos de Moisés, ¿tú crees que lo cumplen muchos del planeta? Nadie. Vamos a ver. Como decía, ¿quién decía esto de Babilonia? Sácame 50 justos y los perdonaré, decía Dios a no sé quién. Estos. Y no encontraron ni a uno justo en Babilonia, en Sodoma y Gomorra, ni a uno encontraron. ¿Ok? Porque lo tenemos dentro, la condición humana. La condición humana es terrible. Como carga genética, para mí es terrible, porque en cualquier momento yo puedo estar aquí los tres de puta madre y puede llegar un suceso y nos saca la violencia, la agresividad y lo que llamamos dentro de supervivencia en cualquier momento. Pero en cualquier momento. Ujú. Pero entonces no es culpa de una condición exógena, es culpa del hombre, que lo llevamos dentro. Creo que sí, claro. O sea, entonces, ¿por qué siempre se habla de que los gobiernos manipulan a las masas para que Eso, vaya peor? Aparte de eso, nos manipulan. O sea, nos potencian. Porque son hombres también que manipulan a otros hombres. Es decir, los gobiernos nos manipulan. ¿No? O sea, ahora mismo hay todo un movimiento globalista. Hay quien se lo cree, no se lo cree, está por ahí, tal cual. ¿Tú crees que esos globalistas están ahí para tu bien?
No. Todos estos tipos que cavilan todo el día, están cavilando para hacer las cosas por tu bien. ¿Tú crees que cualquier político que se levanta por la mañana, la primera cosa que piensa desayunar dice, hostia, ¿qué puedo hacer por el pueblo español? ¿Qué podría yo hacer de bien para el pueblo español? No, en todo Alguno caso, se levantará quizás, pero la mayoría es, a ver, ¿qué me puedo llevar a casa? Y más en este país, Al bolsillo. que es un país de intereses y de envidias. sí. Pero yo lo digo y lo afirmo porque lo he vivido y porque yo tengo una cultura francesa. A mí me programaron. Todos nacemos y somos programados, dependiendo de dónde vienen. Entonces, hay mejores programaciones y peores, ¿no? Entonces, te programan de forma religiosa, de forma política, tú vas programado. Sí. Y cuando ya tomas un poco conciencia de ti mismo, que a partir de los 15, 16, 17 años o más tarde, pues te dices, hostia, no me mola. Igual esto no me convence, ¿no? No me convence. Ahora, desprogramarse es harto complicado. Sí, una vez que ya te inculcan, yo- es complicado. Yo he intentado desprogramar cosas y hay otras que he logrado y otras que no. ¿Por qué? Porque nos programan, entonces por supuesto que nos manipulan, indudablemente. A mí me surge la duda ahora que has hablado de Francia, España. ¿Cuáles son tú que eres un hombre de mundo, que has viajado, pero las principales diferencias de la sociedad española a la francesa? ¿Cuáles son las que más remarcarías? Pues una de ellas es tener rey y no tener rey. Bueno, sí, la monarquía la monarquía y la república. Los franceses cuando llegaron a ser abusados por sus reyes o tal, aparte de todo lo que hay detrás, que decir, una cosa es la Revolución Francesa, al rey le cortan la cabeza y nos quedamos ahí. No, debajo había muchas cosas, estaban los jesuitas, estaban los Illuminatis, había toda una manipulación y tal por debajo, por lo bajín, ¿ok? Pero se quitaron al rey de encima. Nosotros heredamos de ahí, heredamos la dinastía Borbón, y ya no quiero entrar en detalles, pero ahí tenemos la dinastía Borbón, Sí. cuyo denominador común de todos los Borbones que han pasado por aquí tienen el sexo y el dinero. Eso es lo que le mola a ellos, nada más. No van a hacer mucho más. Sí, diciéndolo claro y pronto, pues, básicamente un resumen, sí. No es coña. Después también hay un sentimiento que tú puedas respirar en Francia, que es el aspecto cultural. Ellos son muy culturetas. Nosotros no. Es decir, tú, por ejemplo, en mi sector del cine, hay 3 niveles de distribución. Tienes la distribución mega comercial, Sí. como Gaumont, UGC y todo esto. Después tienes la distribución del cine de autor. Y después tienes un tercer circuito, que es el educativo, para los niños. Entonces tienes 3 niveles de explotación cinematográfica. Y todos los de fin de semana el francés va a culturizarse. Se va a una exposición, se va a una obra de teatro, se va al cine. Lo tiene en su ADN. Sí, es cierto que yo, por lo menos en el círculo de gente que yo me rodeo, nadie dice voy a ver una obra de teatro, nadie dice voy a un museo o voy a... No, ¿Sabes lo que dicen? ¿Cuántas cañas podemos levantar hoy? tampoco. Pero mucha gente pasa el tiempo, Sí. que es también diferente porque no somos nosotros país del sol, muy sociales y somos muy callejeros. Entonces, depende también del clima y el clima influye. Claro. Influye muchísimo. Entonces, el francés pues es más de culturizarse. Leen mucho. Hay una industria del libro importante. Hay una industria del cómic importante. Más que la nuestra. La tienen. Entonces, y es un tipo que se mira al ombligo. Nosotros miramos al otro envidiosos, pero ellos se miran al ombligo a ellos mismos, el chauvinismo, ¿no? Y el francés es también una persona muy estirada. Te lo voy a definir en muy pocas palabras. Son como el aceite y el agua. Sí. No se mezclan y están siempre por encima. Punto número 1. Son así. Sí. Pues son los que son. Tienen lo que tienen porque son así. Si no fuesen así, no tendrían lo que tienen. No tendrían las marcas que tienen, no tendrían los filósofos que tienen, no tendrían la industria de cine mega subvencionada que tiene, pero que vive de la industria, y no tendrían todo eso. Entonces, y también el francés, para él mismo, como está súper cargado sus pilas de autoestima, él ha venido a hacerle un favor al mundo. Cuando tú tienes un pueblo que se cree por encima de todo, como pueden ser
los judíos y el pueblo elegido, pues estos se creen que son los mejores del mundo y han venido a hacerle un favor. Sí. Entonces, todo ese ego y toda esa autoestima que tiene el francés hace lo que es el francés. Nosotros no. Nosotros incluso sufrimos hasta a veces complejos de inferioridad como pueblo. Sí. Pero vamos un punto más allá. Vamos ahora al pueblo americano. Aún son mucho más, con una autoestima mucho más alto que el pueblo francés, ¿no? ¿O no? ¿O tú crees que los franceses son...? No, yo creo que eso no es un pueblo bastante infantil, finalmente. Los americanos. Sí, el americano es un pueblo ciertamente infantil. Pero bueno, siempre se ha hablado de que los americanos son todo a lo grande, todo lo mejor. Indudable. Bueno, ellos siempre han pensado así también porque tienen, vamos a ver, tienen más posibilidades. Tienen una extensión de país brutal. Entonces, simplemente a nivel vivienda, ¿tú crees que un yanqui vive en 30 o 40 metros cuadrados? ¿Qué va? Tú ves ciudades como Los Ángeles, que son kilómetro y kilómetro de ciudad porque no hay edificios. Aquí nos metieron en edificios de viviendas tipo pollos para arriba por falta de espacio, y en Japón no te digo nada. Y Estados Unidos no. En Estados Unidos encuentras algunas ciudades, pues Nueva York, por supuesto, pero vete hacia adentro y ahí pues todos tienen su mega casa, su jardín y tal, pero no deja de ser demasiado infantil, y es también un tipo de persona que está siempre activa, sí, comparado al español, que no es. Él siempre está haciendo cosas. Son gente muy activa y muy proactiva. Y también muy relacionado con el dios dinero, que se lo han inculcado desde la sociedad del consumo, desde los años 50. Si conocéis un tal Bernard, ¿cómo se llama? Bernard, este era un publicista que le metió de todo a los Yankees. Un gran publicista, Bernard no sé qué. Pues sí le metió coches. Cuando Ford hizo todos los coches del mundo y le colocó un coche a todo Yankee, y eran muy buenos coches, que duraban mucho tiempo, dice, hostia, ¿y qué hago ahora? Claro, Yo no puedo meterle más coches. Ahí está. Que vino aquí el lumbrera publicista, le dijo, no, tú no tienes que vender más coches. Tú tienes que vender lo que venden todavía, la sensación de tener un coche. Y tú tienes que sacar al mercado 2 coches al año, 2 nuevos coches al año, y que le enseñes a la gente a vivir la sensación. Es como BMW, ¿qué te vende? Hoy en día todavía la sensación. Lo que hace iPhone, vaya. O lo que hace iPhone. Tienes el 15 Plus Mega Pro y te han sacado el 16, que aún no has tenido el iPhone ni 3 meses y ya te has comprado el siguiente. Claro. Ok, vamos Ahora entendiendo. te venden ahí su reloj, su no sé qué. Este mismo tipo le hizo cambiar hasta los hábitos de los Yankees. Por eso son muy infantiles y muy manipulables. Es decir, y míralos también a nivel... Pero, por ejemplo, el desayuno. Nadie desayuna a tope de la hostia y tal. Todos desayunamos una cosa... Sí, cafetito, tostada... En el mundo entero, no nos atiborramos. Eso es. Pues ahí le contrató una empresa de bacon a este tipo. Todo el mundo a Y comer. le metió bacon a todo el mundo. Y luego la de las lentejas, ¿no? Sí. Exactamente. Así fue. Y en sociedades así tan manipulables también juegan, como has dicho, también usan, ya que estamos hablando del mercado americano, cuando usan las películas, como me ha llamado la atención cuando has comentado que la CIA había detrás de muchas películas, también lo hacían para mandar de una manera un mensaje subliminal a esa gente, para que, por ejemplo, si querían gente para el ejército, hacían películas, por ejemplo, para que se metieran al ejército, se alistaran al ejército. Así es. Así era, indudablemente. O sea, que era como un canal de captación, digamos, las películas para mandar mensajes subliminales. De captación, de crítica, de planting. El planting es cuando siembras algo de cara al futuro. Planting es, pues, por ejemplo, vamos a ir a putear a los árabes por doquier y quitar del petróleo. Pues ahí todo... Pues ¿cuántas películas de terrorismo hemos visto que siempre ganan ellos? Te van sembrando quién es el malo en el mundo para los yankees. ¿Quién es el malo? ¿Para los Yankees? Para los yankees. Siempre los árabes. La yihad, el islamismo. Hollywood y su relación con el racismo. Ahí puedes también tirar un poco de hilo, ¿no? De gente que son tan americanos como otros americanos y que han sido, a través del racismo, rechazados. Y rechazados en presencia en cine. Y en cine, cualquier que sale en una película americana,
pues desde lo que el viento se llevó hasta más allá, pues era una raza inferior, esclava de ellos mismos. Sí. ¿Ok? Y eso pues también manipulan a través del cine. Justificar las cosas. Tú justificas las cosas. Y, por ejemplo, a nivel español, ¿qué tipo de manipulaciones hemos vivido sin que nosotros lo sepamos? Durante Franco, la censura cinematográfica. Por ejemplo, Mogambo es una película que fue manipulada. Que existe todavía en el mundo. Yo vendí a la India, que es otro país de censura. Todavía hay países de censura de verdad de la buena. Uh-huh. Yo vendí 2 películas a la India, que eran 2 películas de Antonio Banderas, cuando Banderas no era nadie, y eran 2 películas que eran 2 incestos. Sí. Estoy hablando de Mogambo, que era una cosa similar. ¿Ok? Entonces, cuando la vendí, él piensa que meter una película en la India es como vender hielo a los esquimales. ¿Vale? Es complicado. Sí. Porque tienen Bollywood y ellos producen 1000 películas al año. Claro. Aparte de su cine de autor que ellos pueden tener. Entonces, vender cine extranjero es súper complicado. La primera cosa que tienes que mirar es qué es lo que permite la censura o no. Y qué es lo que el Ministerio de Información de Marras permite y cuál es el decálogo. Pasé todo, no vamos a entrar en el detalle, pero cuando el tipo las ve de verdad, porque lo surrealista era cuando venían al Festival de Cine, tenías tu stand, o Los Ángeles Screening, tenías su stand, venían los tipos y se veían las películas en fast forward. Me acuerdo que un día una comercial mía me decía, oye, ahí hay un indio viéndoselo en fast forward. ¿Eso qué es? Por 2. Fast forward en Vale. fast forward, Sí. rápido. Y digo, sí, normal, está viendo a ver qué tipo de sexo hay, si hay pelillos, no hay pelillos, si hay pollilla, no hay pollilla, y está viendo el tipo para ver si la puede comprar. Porque son países tan frustrados sexualmente que a final de cuentas están buscando un atisbo de meter películas occidentales que tengan un grado sexual, que no haya penes, indudablemente, y según las tetas o tal y cual. Pero eso es lo que buscaban. Claro. El tipo cuando vuelve a la India se da cuenta que la película es Más de lo que... un incesto. Un hermano, una hermana, era Banderas con Rosarillo, y la otra era Paco Raval con su hija, que era Ana Suárez. Y me dice, tío, son 2 incestos. Y yo, ¿sí qué? ¿Tú las has comprado, las has pagado? ¿Qué quieres que te diga? Tú sabrás. Tú sabrás. ¿Ahora qué haces? No, es que no puedo, me la he tirado para atrás la censura, porque tal y por cual, cámbiamelas. Y yo, no te la puedo cambiar, Ahora tío. te las comes. Te las come y tal. Eso le pasó por verlo Ahora las ve en su casa todas las veces que quiera. Claro. las Y tiene entonces, en exclusividad. a los 2 meses me contacta y me dice, oye, ¿podemos cambiar la historia? Y yo, hombre, va a ser que no, porque aquí nosotros tenemos, diferente de Hollywood, derecho de autor, tenemos propiedad intelectual, y tú no puedes cambiar una obra sin el consentimiento del autor. Ya no del productor, te hablo del autor, del director y del guionista, mínimamente. Bueno, pero como favor te voy a hacer te voy a ver si lo podemos hacer. Tengo que tener el consentimiento de esta gente. Entonces hablé con el productor, hablé con los autores y me dijeron, mira, si ya la hemos cobrado y el tipo ha pagado, que hagan lo que quieran con la película. Lo pusieron por escrito y me lo quité de encima el tema, ¿vale? Uh-huh. Pero ese es un ejemplo de censura que hay, indudablemente. Uh-huh. Como aquí hemos sufrido. Sufrido incluso, yo me acuerdo de una serie que estábamos montando, no sé si conocéis el cómic Torpedo. ¿Alguien conoce Torpedo? Yo creo que sí que me suena. Que es sobre un asesino a sueldo en Nueva York, de Bennett, buenísimo. Yo ni idea. Pues íbamos a hacer una serie, habíamos cerrado un acuerdo con Televisión Española, habíamos cerrado un acuerdo con Manga Film, que estaba antes en Londres, y lo íbamos a hacer. Y de golpe Televisión Española sacó una serie que se llamaba El Sexólogo, la pusieron a parir y se tiraron para atrás. Censura. Censura, una serie que en este caso no era mía, hacía de consultor, pues le censuraron 2 capítulos Televisión Española porque tenían connotaciones sobre tema de lesbianas. Entonces había 2 lesbianas en el capítulo infantil y las quitaron. Entonces seguimos teniendo censura y autocensura, indudablemente. Bueno, yo vengo a enlazar que ha hablado de la propiedad intelectual
y del tema de... Quiero entrar un poco en la piratería, en los medios audiovisuales, que sé que a vosotros os ha afectado mucho. ¿Qué opinas tú sobre la piratería y los derechos intelectuales, desde la propiedad, digamos, de los derechos de autor? Hombre, yo soy defensor de la propiedad intelectual. Es decir, es difícil de tragar que tú, como autor y después como productor, has desarrollado, has invertido, has trabajado para que venga un Singer Morning, dicho en castellano, un cantamañana, que coja lo tuyo. Singer Morning. Te coja lo tuyo. Buena expresión esa. Singer Morning. Te coja lo tuyo y se lucre. A mí me pasaba mucho con mis series preescolares en YouTube, que ahora ha pasado a vosotros y tal. Tú tenías tu canal, la estabas monetizando, pero venían y te la fusilaban. Y se montaban su canal con tu serie directamente. Que eso es otra cosa también que me parece brutal, la impunidad que hay en las plataformas de las que se nutren y se lucran con tu contenido y después se lavan las manos. Sí. Se lavan las manos. Entonces, cada vez que salía un tipo que había fusilado tu serie porque había pasado por la televisión, la SVT, la de Suecia, o por la televisión japonesa, también la coloqué yo la televisión japonesa, de vender animación y coproducir con Japón también lo he hecho. Coproducir plastilina con Japón, harto complicado, también lo he hecho. Pero te lo fusilaban y se montaban su canal y lo monetizaban. ¿Y qué te decía YouTube? Detéctalo, demuéstramelo, denúncialo, y entonces a cada capítulo tenías que denunciarlo uno a uno, poner la URL tuya, demostrar que es tuya. En vez de llamarle al tipo, demuéstralo, te llamaban a ti para demostrar que era tuya. Tenías que coger el contrato, tal, toda la cadena de contratos y demostrar que era tuya, cuando el otro era el pirata. Manda huevos. Lo demostraba y a la vez cada capítulo tenías que poner la URL, es decir, uno a uno, tío. Entonces, si son 26 capítulos, tenía que hacer 26 denuncias con 26 URL y tal. Y una vez que habías terminado, al día siguiente estaba en otro. Te lo había cogido otro autor. Y a los 6 meses tiras la toalla. Dice, yo no puedo luchar contra esto. Y que sea lo que sea. Bueno, creo que YouTube ahora ha creado lo de las licencias. Ha ido mejorando en ese aspecto. Creo que ha ido mejorando, pero que quiero decir que hay una impunidad total de estas grandes multinacionales. No sé, yo como anunciante un día fue pirateado 4.000 euros mi cuenta de anunciante de Facebook. Y yo estoy poniendo publicidad en una plataforma que se está llevando mi guita de anunciante. Y viene un tipo, que todavía no sabemos quién es, y me piratea mi cuenta y me levanta 4.000 pavos. O sea, anuncia con tu dinero. Exacto. Bueno, anuncia con mi dinero o tal, se lleva mi dinero. O sea, que tu cuenta se quedó en menos 4.000. Exactamente. Que tú tenías en 3 días. Ese dinero preparado para que salieran promociones. No, lo tenía de... Sí, bueno, que lo tienes metido para... De tesorería, sí. ¿Vale? Y de golpe desaparecen. La primera cosa es Facebook. ¿Qué pasa? Estoy todavía esperando que alguien de Facebook me diga algo. ¿Y sabes cómo me salvé? Lo digo por si os pasa en el futuro. Porque tenía una tarjeta de crédito conectada y el pago de mis publicidades en Facebook lo hacía a través de una tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito, después de denuncia a la policía, etcétera, etcétera, recuperé ese dinero. Pero no de Facebook. De Facebook, a la semana de estar enviando la incidencia, me doy cuenta que John y Kevin son un bot. No hay personas humanas al otro lado, es un bot. Y ya te das cuenta cuando le ha enviado varias veces la información y te contesta el tipo la misma cosa y varias veces la misma cosa diciendo, pero te he enviado la información, eres un puto bot. Punto. Entonces, a partir de ahí te das cuenta que hay una impunidad, cuidado con las multinacionales y esta gente que campan a sus anchas. Para ir cerrando la entrevista ya, usted antes nos ha comentado que ha levantado mucha pasta trabajando en el mundo de la producción audiovisual, comercialización. ¿Mucha pasta? ¿Cuánto es mucha pasta? Hablemos de cifras. Pues hablamos de millones de euros, indudablemente. O sea, usted es millonario. Yo soy millonario, indudablemente, que soy millonario. Tengo propiedades. De hecho, tengo propiedades de las que vivo ahora como rentista. Y vivo en Torrelodones, en un sitio fantástico, y todo eso lo ha dado la animación. Y lo ha dado sobre todo el sector visual y la distribución. Se gana más dinero distribuyendo que produciendo, en mi opinión.
Por ejemplo, de la mayor distribución, ¿usted cuánto dinero ha podido ganar de una producción de una sola película de animación? Tu mayor proyecto, digamos, ¿no, Enrique? Eso es. El mayor proyecto, pues llegar a vender del orden a nivel nacional e internacional de los 4 millones y medio, 5 millones. ¿Limpio? Limpios. ¿En Salas. ¿En cuánto tiempo? En varios años, en 5 o 6 años. Qué barbaridad. Tarda mucho. Vamos a ver. Tardas mucho en recuperar. Es una explotación lenta. Si la haces bien, ¿okay? No es en 6 meses. No. Vuelvo a decir lo mismo. Una vez que yo estreno la película aquí en España, voy a ver en qué otros territorios voy a vender. Entonces puedo tener suerte y coloco territorios grandes donde voy a hacer caja. Y entonces 1 año, 2 años, 3 años, más o menos al tercer año ya prácticamente no llegas a salas. Entonces ya vas a otra explotación de DVD, de televisión de pago, de televisión en abierto. Es una explotación de 5 a 7 años. Y terminas ese ciclo. Y una vez que has terminado ese ciclo, entra un segundo ciclo de explotación. Cuando ya tu película ha tocado todas las ventanas, puede haber redifusiones. Siempre y cuando esa película sea buena. Haya tenido audiencia, haya tenido taquilla, y eso siempre es un valor que se recupera. Que sigue activándose. Con Coqui, o los preescolares que están producidos en el 95-96, 20 y pico años después se siguen explotando. De hecho, Capelito, otro preescolar, se sacó de la serie 3 especiales de 40 minutos y se han estrenado en Francia y han producido unos 500.000 entradas. Y eso tiene ya 20 y pico años de antigüedad en animación de plastilina. Entonces tú puedes tener una obra que si sabes manejarla, la puedes seguir estrujando. Enrique, tenemos que aprender de Paco, Tenemos que hacer que nos tiene que hacer un más. masterclass a los dos para YouTube, para nuestra producción del podcast. ¿Qué opina usted de los podcasts? Es algo nuevo. Ya para ir terminando. ¿De qué opino de los podcasts? Sí. A mí me parece que es otra fuente de información, otra forma de divulgación y una forma que cada día tiene más auge, porque volvemos a lo mismo. Yo puedo ser fan de una radio en concreto, pero sigue teniendo un aspecto lineal. Si yo a las 4 no estoy allí, no escucho la radio. Escucho mi programa favorito. Ahora, Esto es a la carta. esto es a la carta. Volvemos a lo mismo. Entonces, si yo soy fan de Enrique y cada semana sigo a Enrique, si esa semana por cualquier razón no lo he seguido, lo tengo ahí. Y desde cualquier parte del mundo puedo escuchar a Enrique. O sea que antes no. Claro. Entonces yo creo que el valor del, ¿cómo se le llamaba a los que hacéis podcast? Podcasters. Podcaster está en él. Si tú eres un tipo súper interesante que dice cosas súper interesantes, vas creando audiencia. La Concostrina, por ejemplo, la escucho mucho porque ella tiene una visión diferente de la historia contada. Entonces, simplemente encuentras una serie de personajes que te molen, los puedes consumir en el tren, en el coche, en cualquier parte, en cualquier momento. Cerrando, tener en cuenta que hay ahora mismo, en el cambio de paradigma, un nuevo personaje que se llama Atawad Khan. ¿Qué quiere decir Atawad? Anytime, anywhere, any moment, any content. Es decir, que